Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo de farmacología intermedia. El día de hoy vamos a hablar sobre fármacos y embarazo. Mi nombre es Valeria Tineo Montes, soy creadora de contenido en Titamed y actualmente estoy cursando el segundo año de medicina humana. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema, me pueden contactar a través de mi correo electrónico valetineomed@gmail.com. Les voy a presentar el contenido de la sesión, que está dividido en 4 puntos. El primero, generalidades. Segundo, cambios fisiológicos y farmacocinéticos. Tercero, clasificación de la FDA. Cuarto y último punto, medicación específica en el embarazo. En generalidades, vamos a brindar algunos datitos para ponernos un poco más en contexto cuando oímos el tema de fármacos y embarazo. Aproximadamente en el 3% de los recién nacidos se diagnostica una a más malformaciones morfológicas. En los 5 primeros años de vida se descubre otro 3% con alguna alteración morfológica. Y a los 18 años se ha descubierto que entre un 8 a 10% aproximadamente posee una a más anormalidades funcionales. Entonces, en aproximadamente el 65% no se conoce la causa. Y solo de 1 a 5% se le atribuye que sea debido a la ingesta de fármacos. Aquí tenemos otro punto bastante importante. El 5% de las personas con capacidad de gestar sufren de alguna enfermedad crónica preconcepcional, como cuáles: el asma, la hipertensión arterial crónica, diabetes, enfermedades tiroideas. Por lo cual, ¿qué es lo que deben hacer? Continuar con un tratamiento farmacológico. ¿Okay? Ahora, aproximadamente el 85% de las gestantes toman entre uno o más fármacos durante lo que es el embarazo, pero un regular porcentaje lo hace sin una prescripción médica. Okay. Ahora, el punto número 2, vamos a hablar acá sobre los cambios fisiológicos y farmacocinéticos. Nosotros ya hemos hablado sobre lo que es la farmacocinética, así que vamos a recordar un poquito en este punto. Okay. Acá tenemos lo que es ADME, ¿verdad? Absorción, distribución, metabolización, excreción. Ya también habíamos hablado sobre la placenta, pero esta placenta realmente no es una barrera. ¿Saben por qué? Porque los nutrientes, los fármacos, las drogas, incluso tóxicas o tóxicos, se transfieren de una forma bastante fácil y rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá, en este punto? Cuanto mayor es la edad gestacional, va a ser mucho mayor la permeabilidad placentaria. Y aquí vamos a ver el cambio farmacocinético. ¿Qué es lo que va a pasar en la absorción? En la absorción va a haber una disminución en la motilidad intestinal y prolongación del tránsito. ¿Okay? Del tránsito. ¿Por qué? Por acción de una hormona que nosotros conocemos, que es la progesterona. Esto va a llevar ¿a qué? A una mayor absorción, a una mayor tasa de absorción del fármaco. También a nivel respiratorio, en la gestación va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo pulmonar. Se va a producir lo que es una hiperventilación ocasionada por la taquipnia fisiológica, y lo cual, ¿a dónde va a conducir? A fármacos inhalatorios, por ejemplo, ¿no? Que aumenten su absorción. Vamos con la distribución. En esta gestante va a haber una disminución en las concentraciones máximas del fármaco y un retardo en su eliminación. Esto va a suceder porque hay un aumento del volumen plasmático que va a originar lo que es una disminución en la concentración del fármaco que se administra. Aquí en la metabolización va a haber una mayor actividad enzimática, pero la vida media del fármaco y su acción de este va a disminuir. ¿Okay? Ahora, en la excreción, sabemos que va a aumentar, ¿no?, el flujo plasmático renal y la filtración glomerular, lo que va a llevar a una mayor excreción.
¿no? Y un aumento de la cantidad de medicamento excretado resulta en una disminución de su concentración plasmática y de vida media. Tercer punto, y uno de los más importantes, es la clasificación de la FDA. La FDA asignó las categorías de riesgo de embarazo que aquí las tenemos, categoría A, categoría B, categoría C, categoría D y la categoría X, ¿no? A todos los fármacos que están disponibles en los Estados Unidos. Quiero aquí recalcar que en el 2008 la FDA reconoció algunas limitaciones y propuso unas nuevas reglas para etiquetar a los fármacos, ¿no? En donde consideró pues, ¿no? la evaluación clínica, la exposición inadvertida, el riesgo disponible. Y en el 2015 la FDA continuó eliminando gradualmente las categorías anteriores e incluso exigió lo que es la información de estudios en humanos. Ahora, ustedes se preguntarán, pero si hay categorías, se supone que ya debería haber estudios en humanos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en la categoría A que tenemos la seguridad. Estudios controlados no han demostrado riesgos, no se ha demostrado ningún riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para el feto. ¿Durante qué? El primer trimestre. Y tampoco no hay una evidencia de un riesgo en el resto del embarazo. O sea, son bastante escasas las posibilidades de un daño fetal. Por ejemplo, los fármacos con el uso frecuente, ¿no? El ácido fólico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, vitamina B1, B12, B6 y la C. Aquí hay algo bastante importante. La vitamina A es categoría A, o sea que no hay riesgos. Pero si se administra o si se consume en lo que son las altas dosis, va a llegar a ser X. ¿No? Que sí va a haber una contraindicación en el embarazo, sí va a producirse un efecto no deseado, ¿no? En el feto. Aquí vamos a tener de nuevo, acá, a la categoría B. No hay riesgos descritos para el feto humano. ¿Ok? Ahora, ¿por qué acá especificamos, ¿no? Se especifica acá. Es porque los estudios que se han hecho lo hicieron en animales. No han mostrado ningún riesgo teratógeno, no hay estudios controlados en mujeres embarazadas. Eso es lo importante, ¿no? Generalmente se acepta lo que es el uso de estos medicamentos. Amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam, cefalosporinas, cetiricina, insulina, ranitidina, ¿no? Eritromicina, clindamicina. Entonces, esos son todos los ejemplos, ¿ok? Acá tenemos a la categoría C, donde también se han hecho estudios en animales, ¿no? Y esos han demostrado efectos secundarios fetales, ¿no? Teratógenos, embriocidas, entre otros. No existen estudios controlados en mujeres gestantes, ¿no? Pero estos fármacos solo se utilizan en caso de que los beneficios, hacemos una comparación, ¿no? Riesgo-beneficio. Si los beneficios superan, ¿no? Superan a los riesgos fetales, se le puede administrar el fármaco. Por ejemplo, gentamicina, claritromicina, también que tenemos a la dexametasona, ambroxol, ¿okay? Diclofenaco. Vamos acercándonos a la última categoría, la categoría D, la penúltima. Sí hay indicios de un riesgo fetal. ¿Okay? Acá tenemos al diazepam, ¿no? Fenitoína, fenobarbital, ¿no? A veces estos posibles beneficios del fármaco pueden llegar a ser de alguna u otra forma aceptables, ¿no? A pesar del riesgo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, si es que el fármaco se necesita así, sí o sí, para tratar lo que es una enfermedad que está amenazando la vida, ¿no? O una enfermedad grave, para los que no se pueden utilizar otros fármacos porque tal vez son mucho menos seguros, ¿no? Entonces acá tenemos esos ejemplos. Y por último, la categoría X, contraindicaciones en el embarazo. Entonces, tanto los estudios que se han hecho en animales y en humanos
han puesto de alguna u otra forma los evidentes riesgos que hay con estos fármacos, ¿no? Los riesgos superan al beneficio, ¿ok? Por ejemplo, el clomifeno, anticonceptivos orales combinados, la hormonoterapia de reemplazo, ¿no? Vitamina A, acá habíamos visto que la vitamina A, ¿no? Sí, era categoría A, pero en altas dosis es categoría X. Aquí lo podemos ver. Warfarina, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos, ¿no? De las diferentes categorías. Hay que tener bastante cuidado con eso. Último punto de la sesión. Medicación específica en el embarazo. Yo aquí he puesto las principales... acá he puesto unos puntos principales realmente, pero hay muchos más y los voy a ir mencionando conforme vaya pasando. Así que de esta tablita, de este cuadrito, vayan guiándose, pero igual voy a ir mencionando otros puntos, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, en anemia y estados carenciales, no va a haber riesgos para el feto con la ingesta de hierro. Pero de alguna u otra forma se tiene que considerar que la administración en el primer trimestre realmente no es muy necesaria. Ahora les explico por qué. No es necesaria porque durante este periodo no aumentan las necesidades fisiológicas. Entonces, realmente en el primer trimestre no es necesario. Luego, en la patología digestiva, náuseas y vómitos. Acá vamos a tener los antihistamínicos, ¿no? Porque el mecanismo principal de los antihistamínicos, ¿cuál va a ser? La inhibición directa de la histamina en el receptor H1. Aquí el más recomendado es la doxilamina piridoxina en el tratamiento inicial de las náuseas en el embarazo. Después tenemos a la diarrea aguda, pero antes voy a hablar un poquito sobre el reflujo gastrointestinal. En el reflujo gastrointestinal pasa algo bastante curioso, porque sabemos, siempre nos han recomendado, ¿no? Habremos escuchado en algún momento, ¿no? Que se tiene que modificar el estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Me refiero que se tiene que ingerir comidas ligeras y frecuentes, evitar totalmente las grasas picantes, café, y no acostarse cuando uno termina de ingerir sus alimentos, de almorzar, de cenar, de desayunar, no acostarse inmediatamente, ¿no? Esperar un tiempo prudente, ¿no? Y al momento de acostarnos, elevamos la cabecera de la cama. Pero vamos a suponer que esto no ayuda, no son eficaces estas medidas. Tenemos que considerar el tratamiento farmacológico. ¿Como cuáles? Como los antiácidos, hidróxido de magnesio y aluminio, el sulcralfato y el almadato suelen ser la primera alternativa. Pero, de alguna u otra forma tampoco, aún así, a pesar de que es la primera alternativa, no se aconseja usarlo en el primer trimestre, o sea, en los primeros 3 meses, ¿no? Y tampoco por tiempo prolongado. Luego acá tenemos a la diarrea aguda. Inicialmente, se recomienda las medidas generales como la hidratación y la dieta apropiada. Luego tenemos algo que es súper común, el resfriado común, tal cual, ¿no? Los medicamentos sintomáticos son inocuos en la gestación si van a administrarse por corto plazo, ¿no? Aquí tenemos al paracetamol, el más común, que es la primera elección, ¿no? Y es carente de riesgos, no hay riesgo. Ahora, también tenemos a los aerosoles anestésicos, la lidocaína tópica, que es de categoría B en el embarazo, y la benzocaína tópica es de categoría C. Y acá aprovecho para regresar. Voy a regresar aquí. Y acordémonos, ¿no? Que no puede descartarse riesgo fetal. Hay que hacer una evaluación de riesgo-beneficio. Luego acá vamos a tener lo que son las infecciones urinarias. En general se va a aceptar lo que son las penicilinas, cefalosporinas, Aztreonam, ¿no? La fosfomicina, porque son seguros en el embarazo, ¿no? Aquí también vamos a tener lo que es
Perdón, se cambió la diapositiva. Ok, aquí vamos a tener lo que es las reacciones alérgicas, ¿no? Cetiricina y loratadina son los fármacos de primera elección. ¿Y aquí qué va a pasar? Acá tenemos a la embarazada que tiene una migraña, el paracetamol, que es primera elección, narcóticos y antieméticos, ¿no? Que también son de primera elección. Drogas sociales e ilícitas durante el embarazo. Aquí tenemos dos, las más comunes y las que hemos escuchado o hemos leído incluso bastante información sobre eso en el embarazo, ¿no? Los riesgos que conllevan. El tabaquismo, ¿qué es lo que va a pasar con el tabaquismo? El tabaquismo es, o sea, la adicción más, pero, o sea, la más común. ¿Okay? El 20% de fumadores, solamente el 20% dejan este hábito, ¿no? Y sabemos que tiene acá tenemos dos compuestos, ¿no? El monóxido de carbono y la nicotina. Si estos dos se juntan, va a producir lo que es la hipoxia y la vasoconstricción. Riesgos. Aborto espontáneo, que es la pérdida fetal o parto menor a las 20 semanas. Restricción del crecimiento fetal, como acá lo podemos observar. El parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta y el feto muerto. La encefalia, ¿no? También. ¿Qué pasa si consumen alcohol? Es el teratógeno más común y va a aumentar lo que es el riesgo de aborto espontáneo. Imagínense, ¿no? Emborracharse con aproximadamente 45 mililitros, que es poco, ¿no? Puede producir lo que es el síndrome de alcoholismo fetal. Para esta sesión yo he utilizado 3 libros, el manual MCD, que lo pueden encontrar en Google, Goodman and Gilman y Rangidale. Así que espero que esta sesión haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, no se olviden de contactarme en mi correo electrónico y hasta el próximo video. Gracias.